Eh, Acá tenemos esto de la raza, un invento de la modernidad, ¿no? Es un tópico sacado de Aníbal Quijano, un gran autor de Colonial, donde empieza a plantearse, que me parece importante también, ¿no? Darle como mención también a autores que son de Latinoamérica, autores de coloniales, antirracistas, con indígenas o con ascendencia indígena marrón, que pocas veces tenemos la oportunidad también de poder conocerlo, difundirlo o acceder, ¿no? Y todas estas menciones que hago tienen que ver también con la existencia de ese racismo estructural. Entonces, ¿a qué hablamos o por qué nos referimos a racismo estructural? Nos referimos, bueno, a la omisión o a la negación del racismo existente, ya sea por mecanismos de asimilación, homogeneización o segregación. Me parece muy importante en ese sentido también, bueno, poder mencionar que se tratan de esos procesos históricos en cada territorio, en cada comunidad. El racismo se da de determinado modo, no es lo mismo el racismo existente en Argentina que en México, Bolivia, Perú, en Brasil, no es lo mismo, se dan formas distintas y que adquieren una particularidad, ¿no? Y por otro lado, también nosotros en el colectivo pensamos y decimos, bueno, que efectivamente no solamente se trata de negar u omitir por estos mecanismos, sino que también existen sectores de exclusión, sectores de inclusión, ¿no? Donde hay opresión por un lado, inclusión por el otro, donde se normalizan y legitiman construcciones de estereotipos. El estereotipo ya de por sí no es malo ni bueno, eso también está bien saberlo, ¿no? La construcción de ese estereotipo, de cómo se va construyendo a través de ciertas características, ¿no? Donde se empieza a naturalizar, a normalizar, que tiene que ver específicamente, bueno, en este caso, con la corporalidad, la nacionalidad, la cultura, religión, resiliencia, ropa, clase, sexualidad, género, digamos, que son como unas formas que va adquiriendo, ¿no? Ese racismo estructural, ¿no? Y específicamente desde el colectivo Identidad Marrón, cuando nos referimos acerca del racismo estructural y damos cuenta de que la pobreza porta un color, porta un apellido, porta un lugar de residencia, tiene que ver con eso, con este entramado, ¿no? Donde efectivamente la duda y la sospecha y el peligro está en aquellas personas que portan determinados apellidos, determinado color, lugar de residencia, religión, clase, etc. ¿Y cuál es? Marrón, ¿no? Nosotras y nosotros pensamos que no solamente es una categoría de análisis, sino que tiene que ver con esa identidad política que hace que efectivamente haya sectores de privilegio y sectores de opresión en ese sentido. Y, y además, digo, después esto seguramente lo va a mencionar un poquito más Dani, ahí voy a pasar a la otra diapositiva. Se da como ese entramado de la colonialidad, del poder, del saber y del ser, donde hay una dominación que es patriarcal, colonial y capitalista, ¿no? Y en esa dominación que existe, claramente, se crea todo esto, ¿no? O sea, como este imaginario colectivo que tenemos acerca de la identidad argentina, ¿no? Porque es una pregunta también, ¿cuál es nuestra identidad argentina? Entonces, hay una identidad efectivamente donde existe un cierto borramiento hacia casi la mitad de lo que es Argentina, y donde la duda está en esto, ¿no? ¿De dónde sos? ¿No? Y estas construcciones, Grimson creo que hablaba sobre las mitomanías de Argentina, que tienen que ver justamente con esto, ¿no? A que con agresiones racistas, con negación o asimilación de estas ascendencias indígenas que están, ¿no? La negación de la indígena, y por otro lado, que es la parte que tal vez a mí más me ha convocado como activista, ha sido, bueno, la racialización de las migraciones, ¿no? Y en ese sentido, eso tiene que ver también con ese estereotipo que se crea acerca del buen migrante y el mal migrante. Y ahí tiene que ver justamente con esta construcción, ¿no? Donde existen estas formas de
de ver, de representar o no representar en nuestro contexto. Y, a ver, vamos a ver. Acá. Esto que lo comparto es en uno de los ensayos que he hecho en algún momento, que me parecía interesante sobre el efecto, ¿no? O sea, de la duda, de la sospecha, cuando se construye ese estereotipo, ¿no? O sea, de dónde sos y esta negación de la existencia indígena, ¿no? En el contexto argentino. Ahí es donde también se da este racismo, ¿no? Digo, en la racialización de las relaciones sociales, la racialización de las migraciones, y donde eso está en todos lados, está en la universidad, está en el mundo de la cultura, está en la historia. De hecho, bueno, también entendemos que hay una historia universal, que leemos esa historia, aprendemos esa historia, y esa historia es eurocéntrica. O sea, no, hay una historia y un relato único, homogeneizante y homogeneizador, que construye a esta identidad, ¿no? En ese Estado-nación, en este caso en Argentina. Y vamos a la otra. Esto es otra de las viñetas, son como historietas, viñetas, que en el momento de haberlo reconstruido tenía que ver un poco con esto, ¿no? Con que hay esa clasificación y jerarquización, ¿no? De ciertas nacionalidades, ciertas personas, y donde incluso se revaloriza, exotiza o no, depende del contexto, del momento y del Estado y de las políticas públicas claramente que efectivamente se ponen o se implementan y se ejecutan. Todo eso también tiene que ver un poco hacia dónde apunta, qué población apunta, cómo lo construye, cómo lo elabora, y desde qué enfoque, ¿no? Si es un enfoque más securitista, más enfoque de derechos humanos, o un enfoque transversal y demás. Y acá me voy a volver a entender, con esto, vamos a ver, no, esto es para el después. No, vamos ahí va, no sé si me ven. Bueno, yo lo que quería compartir en este caso era un poco acerca de todo esto que nos vienen sucediendo. Quiero tratar de ver si... acá está. Bien, ahí me ven, perfecto. Lo vamos a dejar de compartir para después compartir las otras estrategias colectivas que venimos haciendo. Pero bueno, mínimamente era poder dar como un pantallazo que me parecía interesante acerca de esta construcción identitaria del contexto argentino, lo que más o menos engloba, ¿no? O sea, lo que es la racialización de los cuerpos, ¿no? Cuerpos que importan, cuerpos que no, y hacia dónde nosotros apuntamos desde el colectivo sobre lo que es e implica la identidad marrón, ¿no? Una categoría y una identidad política, ¿no? Visibilizar e interpelar, y por otro lado, obviamente, hacer una agenda que implique la incorporación de lo étnico en ese sentido. Bueno, dejo a mis compañeros. Gracias. Gracias, Chana. Bueno, Daniela, tu turno. Bueno, primero, antes que nada, agradecerte a vos, Sonia, y a las compañeras y a las hermanas que dan esta posibilidad de voz. Primero, hoy un día muy importante para nuestro colectivo, un colectivo que viene sufriendo muchas discriminación y violencia, un colectivo que viene padeciendo los travesticidios y los transfemicidios, y este colectivo al cual me refiero es el colectivo de la comunidad travesti trans, en la cual pertenezco. Hoy es el día de la visibilidad travesti trans, y realmente estar en este encuentro también me abraza para repensar y reformular la interseccionalidad que tanto hablamos, y a la vez también poder poner palabras a las situaciones que viven nuestras hermanas y compañeras en esa pirámide escalonal donde el hombre blanco eurocéntrico está bien arriba, y las travestis, marronas, indígenas, provincianas, pobres, están en la última parte de esa escala triangular, y realmente aplasta, domina y mata.
Entonces yo quiero en este día que podamos repensar esta visibilidad y repensar cómo nosotras las travestis trans, las compañeras, estamos interseccionalmente pensadas, no solamente en el género, sino también en todo lo que hemos vivido y hemos plasmado alrededor de nuestras historias de vidas contadas, que no están puestas en el marco teórico. No están escritas, no han reformulado ningún pensamiento desde nosotras, coordinadamente, para que sea una clara visión pluricultural o el pluralismo que estamos pidiendo siempre y que no existe, ¿no? Por eso yo me quiero situar y pensar lo que decía mi hermana compañera Chana, de lo que significa para nosotros la raza, que la raza no existe. No existe. Cuando vienen y dicen, no existen para nosotros, no existen como una categoría, ¿no? Como una categoría, para nosotras, por lo menos para mí, ¿no? Las razas no existen como categorías de clasificación humana, sino como construcciones imaginarias, que contienen una intención, tiene una intención esto, política, eurocéntrica, para justificar las desigualdades sociales y políticas y culturales. Entonces, desde ese lugar yo me voy a plantar para repensar quiénes fueron los dueños, la dueñedad, que hablan muchas veces de Rita Segato en algunos textos, que me hace analizar y repensar y reformular unas formas críticas de mirar al sistema, ¿no? Hay algo que a mí me pareció muy importante cuando empecé a militar y activar con otros compañeros y otras compañeras en Identidad Marrón. Identidad Marrón es un colectivo que es un modo político de interpretar y de decir qué queremos ser, cómo queremos ser nombrados, ¿no? Esto para nosotros es un acto político de este colectivo, decirnos y repensar y reformular en esta coyuntura que vivimos en Argentina, todo lo que estamos viviendo, la discriminación, la xenofobia que existe, y ponerle palabras, ¿no? También es un acto político en nombrarnos como hijos e hijas de pueblos originarios que sufrieron la esclavitud en la época colonial, no lo vamos a negar, nos han querido borrar esa historia a nosotros, en mirarnos en este espejo y no querer ver nuestras realidades y nuestras formas de vida interpeladas solamente en el colonialismo y en mirarnos en un ideal hegemónico en el cual nosotras no podíamos entrar y no le encontrábamos palabras, ¿no? La identidad marrón para nosotros, o sea, identidad marrón como colectivo, es un proceso identitario que estamos viviendo en este momento, un proceso en un contexto político, en un contexto de feminismo, de transfeminismo, que nos construye y nos pone a repensar y a reformular también las políticas públicas y cómo construimos desde ese lugar, ¿no? Esto de ponerles conceptos teóricos siempre se nos pide y se nos exige, ¿no? O a la vez también, si no existe esos marcos teóricos pensados con nosotros, son de otros lugares las teorías y son puestas de otros lugares las teorías, y siempre somos sospechosos. O sea, siempre está la sospecha para con las compañeras, con las compañeras travestis, con las mujeres, con la otredad, siempre está la sospecha, ¿no? Imagínate vos, si nosotras somos lo que somos con nuestros rasgos y nuestros fenotipos, siempre está la duda y la sospecha. Entonces los marcos teóricos, ¿quién los reformula y por qué hay tanta duda cuando ponemos palabras, ¿no? Entonces siempre me parece muy importante esta construcción colectiva que estamos haciendo, ¿no? Que venimos pensando, venimos con una función dinámica, organizada entre varias palabras de varios hermanos y compañeros del mismo colectivo Identidad Marrón, poniéndole palabras a algunas cosas que no lo entendíamos, no lo comprendíamos, no comprendíamos cuando a mí y otra compañera entrábamos a un boliche y a mí me veían la cara y me decían, vos no entras a la parte VIP. No lo entendía por qué me pintaban a mí con un colcho quemado cuando era niña para hacer solamente vendiendo velas. No lo entendía, no había
un por qué la gente blanca era la dama antigua, por qué la gente linda entraba a ese lugar VIP, y nosotras estamos acá y no repensamos por qué nos pasan estas cosas, y no podemos ponerles palabras y no poder decir esto es racismo, claro racismo, ¿no? Y esas palabras nos hacen pensar cómo vamos a tener esas particularidades de poner en evidencia, de poder poner estos procesos de racialización que nos siguen oprimiendo a un conjunto de personas no blancas, y estamos sujetos a numerosas estrategias de exclusión y discriminación que siempre lo hace la supremacía blanca, ¿no? O sea, están ahí, está siempre ahí, y no lo entendemos, y no lo comprendemos porque en los partidos políticos no están nuestras miradas, nuestros ojos, nuestros colores de piel, nuestro crisol de raza que se dice tanto en la Constitución Nacional. No entendemos por qué siempre se nos llama para solamente dar las palabras respecto a lo que pasa como testimonio. No poder poner teoría es una forma también racista de no pensarnos como sujetos, como otredad que siempre nos están poniendo. Bueno, nosotros lo que hicimos con el colectivo Identidad Marrón es encontrarnos, por lo menos encontrarnos, repensarnos, hablar, como también lo hicieron las organizaciones de la sociedad civil, mujeres feministas, las mujeres mismas en su historia y en la lucha de las travestis, también tienen esa historia política de construcción, de repensar y hablar, de poder empezar a entender, poder poner herramientas, entendimiento a este racismo estructural, reconstruir la historia de nuestra familia, tener una visión mucho más interseccional, poder comprender cómo son los procesos que llevamos cada uno y reformular nuestra historia con nuestra autoestima respecto a las violencias y las discriminaciones que somos atravesadas, ¿no? Es muy importante poder hablar de esto, pero también es importante comprender que esto es un paso solamente para poder marcar que estamos presentes, pero esto no quiere decir y no nos quiere dejar que solamente vamos a poder hablar sobre racismo, pueblos originarios, negritud, afro, solamente estamos diciendo que hay muchas más visiones y que nosotras estamos poniéndole palabra a ese lugar que nunca se quiso hablar. Y las preguntas y las dudas que están ahí latiendo es ¿por qué no se habló? Porque nosotras todavía no tenemos esa respuesta, no tenemos las respuestas del por qué, y queremos entenderlas acá en Argentina. ¿Qué es lo que pasa que no se hablan de esas cosas? ¿Qué es lo que pasa que en el INADI todavía hasta el día de hoy no se puede hablar de una forma estructural diciendo de lo que es el racismo, el clasismo, el elitismo real, y no se pueda plasmar en textos reales desde una manera con nosotros, ¿no? Entonces, esta es nuestra idea, es lo que pensamos, es lo que llevamos. No sé si será bueno, porque no sé, nada es bueno, nada es malo. Lo que sí sabemos es que estamos en movimiento, estamos activando, y creemos y en el abrazo, y creemos en nuestras madres y en nuestras abuelas que nos acompañan, creemos también en nuestra cosmovisión de nuestro mundo indígena que está en nosotros y lo podemos ver, ¿no? Así que muchas gracias. Gracias, Daniela. Sí, es muy importante escuchar y que se escuche fuerte, empezar a abrir espacios, ¿no? Hacer un poco más de lugar, porque parece que, digo, se dice mucho y se hace poco. Alejandra. Está silenciada, Alejandra. Te agradezco, Sonia, por esta invitación, especialmente a ti, Daniela, que sé que fuiste quien le propuso a Sonia que yo estuviera, y un gusto, Chana, compartir este espacio. Bueno, desde la afrodescendencia, yo me voy a ir por la línea básicamente que trabajo, que es la del teatro. A ver, una de las cuestiones que a la afrodescendencia en sentido general en América nos situó es efectivamente el término afrodescendiente, porque es el que da
es el que explica que nuestra presencia en toda América es a partir de la trata esclavista, con lo cual dejamos de estar como una especie de limbo, sino nos situó incluso políticamente. Creo que ese es un antes y un después, porque cada vez que uno dice yo soy afrodescendiente, está diciendo que es producto de un genocidio de siglo, como fue la trata esclavista. Y utilizaron, y precisamente la antropología como ideología para poder fundamentar semejante agresión, el racismo, es decir, considerarnos como seres por debajo del resto de la población colonial. Y a partir de ahí queda un poco como un mapa en nuestro cuerpo. Como por ejemplo, en la colonia era como muy establecido que se violaran a mujeres negras, mujeres esclavizadas, precisamente para evitar gastar dinero en traer nuevos grupos de esclavizados y esclavizadas y continuar con la economía colonial. Entonces, para eso sirvió nuestros cuerpos. ¿Por qué digo que es un mapa que aún llevamos encima? Por la hipersexualización. Por ejemplo, ya que Dani situaba tanto Argentina, una mujer negra, cualquiera de nosotras, vieja, joven, vamos caminando por Constitución y nos van preguntando ¿cuánto cobras? Porque en estos tópicos no se le ocurre que alguien pueda hacer cualquier otra cosa que no sea una trabajadora sexual. Desde Teatro en Sepia, que yo lo formo a partir de la invisibilización de la afroargentinidad, un grupo étnico que es, digamos, de los preexistentes antes del Estado-Nación y que, por supuesto, colaboró en la construcción del Estado-Nación. Entonces, mi trabajo ha sido poner en escena lo que decía Dani, las ausencias. Y básicamente lo hago a partir de la mujer negra, a partir de la mujer afro, en donde enfrentamos constantemente lo que explicaba muy bien Chana en el texto que nos fue poniendo. Actrices de mi compañía son afroargentinas y afroporteñas. Y vamos caminando y nos preguntan a todas de dónde somos. Es decir, es otra de los brazos del racismo, y es extranjerizar incluso al nacional. Por eso yo miro con una, bueno, primero con muy buenos ojos, pero lo de identidad marrón, porque amplía aún más este discurso que desde el 2010 nosotras, desde Teatro en Sepia, venimos teniendo. De tal manera que hemos decidido, ya que efectivamente no estamos contenidas en nada de las estructuras del Estado, por lo menos hablar de lo que nos sucede con nuestra propia voz. O sea, nadie habla en nuestro nombre, hablamos nosotras mismas. Hasta incluso hemos, por un proceso de 10 años y de un montón de obras de teatro,
ya estamos en el punto de hacer no solo un teatro que sea hoy y ahora, con toda la intención de alejarnos de que se considere de que solo somos personajes coloniales. No, parimos, nos mudamos, se nos parten las uñas, en fin, nos pasa de todo como a cualquiera, pero además hemos utilizado, digamos, hemos sumado una nueva herramienta y es el humor. Con lo cual, de pronto, en una de nuestras obras, las dos afroporteñas dicen en un momento dado que morimos con la fiebre amarilla y de esta manera resolvemos ese bache de la historia argentina. Continuemos y sigue la obra. O sea, ya estamos en un punto de ir más allá, no sé si bien o si mal, pero lo que sí lo estamos haciendo con nuestra propia voz, que creo que es el único camino. Un poco en esto estoy muy de acuerdo con Identidad Marrón. Con que lo sepamos nosotras, que estamos acá y que tenemos voz y todo lo que se puede desplegar desde el arte u otros espacios, a mí me parece que es bastante. Para un país en el que yo llegué en el 2007 y me dijeron que les afroargentinos habían muerto en las guerras de independencia o con la fiebre amarilla. O sea que creo que lo que estamos construyendo, bueno, es lo que podemos y me parece válido. Gracias. Gracias, Alejandra. Pasamos al otro tópico que es violencias y comienza Chana. Espera, Chana, que les comento primero algunos comentarios, digo, para que los tengan presentes de Facebook. Bueno, una cosa que ustedes decían muy claramente, que en la universidad de esto no se habla, por supuesto, lo sabemos, y está muy bien, digo, que las personas lo estén contando. Después, bueno, gente que va diciendo que en diferentes provincias, hay gente de todos lados, Costa Rica, Dominicana, bueno, hay gente de todos lados, pero bueno, están contando que en Salta, por ejemplo, hay racismo, discriminación y bueno, dice, no solo por el color de piel, sino que es por todo, que es infinito. Bueno, hay varios comentarios, pero les quería, ¿no?, como hacer llegar a algunos para que se sepan escuchadas, digo. Se está sumando la gente y respondiendo a lo que escuchan de ustedes a la interpelación. Así que bueno, ahora sí, Chana. Bueno, gracias por los comentarios. También nos parece interesante un poco esto de que siempre me acuerdo de diferentes movimientos chacanos o movimientos negros incluso, o de los feminismos, ¿no? Que es, bueno, las fronteras no son nuestras, son las que nos impusieron y un poco tiene que ver con lo que venías ahí compartiendo, me parece, como que se va hablando, reflexionando, pero no solamente eso, digo, hay una necesidad también de que efectivamente hay algo que hacer porque estamos en un contexto bastante complejo a nivel regional o mundial, con lo que viene sucediendo con COVID, con la pandemia, la emergencia sanitaria, la emergencia alimentaria, los procesos migratorios, o sea, la movilidad humana, todo eso cada vez está más acentuado y se acentúa más las desigualdades en todos estos lugares, y obviamente que es ahí donde efectivamente también nace, o está resurgiendo, mejor dicho, bajo todas estas formas, el odio, ¿no? Hacia, ya no, digamos, hacia un determinado
hacia una determinada diferencia. Incluso es como una construcción de odio que tiene esa creación de estereotipo que porta todo eso, el apellido, el color, la nacionalidad, el lugar de residencia, clase, género, y que en ese punto estaba escuchando también a las compañeras recién, que otra de las cuestiones que sucede también, ¿no?, en esto de los espacios, ¿no?, en los espacios públicos y políticos, donde efectivamente, y la historia, la cultura, los museos, el arte, bueno, las universidades que ahí mencionabas también, hay algo ahí donde no habitan ciertos cuerpos, sino que somos leídos. O sea, hay también como una construcción en relación en el mundo de la academia a veces, donde el investigador, investigadora, investigadores, blanco, digo, desde bajo ese lugar, a la hora de poder hacer una investigación que es válida, contando experiencias o historias de vida, por así decirlo, termina siendo una investigación válida y no así la que para ahí una relata o una investiga, una narra, que termina siendo una experiencia de vida. Entonces ahí hay como una jerarquización también entre lo que es experiencia y no investigación, digo, pensando un poco en el mundo de la academia en ese sentido. Me parece que eso es algo que también lo venimos pensando y repensando en ese sentido. Y por eso es importante también señalar, creo yo, y vamos a estar de acuerdo, me parece que la idea no es ser una excepción, sino que efectivamente sea un derecho. O sea, no queremos ser la excepción de haber ingresado o habernos recibido o ser parte. Sin lugar a dudas, a veces termina siendo así, como la excepción de estar en un lugar público, político, pero en esos lugares tampoco existen justamente estos cuerpos, esta representatividad, sino que queda más en los relatos, ¿no? Como en esa otredad, en ese mundo del folclore, y también que hay una folclorización acerca de lo que es folclore, lindo, artesanía y no arte, ¿no? Como esa clasificación acerca del mundo de la cultura, donde el arte es algo lineal, homogéneo, tiene un arquetipo ya construido, eurocéntrico, y donde el resto son artesanías, ¿no? Y esas artesanías, al menos de lo que venimos planteando, tienen esta ascendencia indígena marrón, que es donde ahí es feria, donde ahí es válido, obviamente, que se revaloriza, pero bueno, a la hora de alguna manera de empezar a pensar efectivamente que somos cultura y somos millones, tiene que ver con eso, justamente, ¿no? Que lo que hacemos es cultura, ¿no? Lo que hacemos y estamos en diferentes lugares que habitamos es cultura. Pero ¿por qué sucede que, no sé, en determinados lugares, por ejemplo, de servicio, que nosotros nombramos, somos hijos e hijas e hijes, nietos, nietas y nietes, de nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras tías, indígenas, rurales, campesinas, las empleadas domésticas, las de los servicios. O sea, ahí hay una racialización del trabajo también. ¿Quiénes ocupan esos lugares? ¿Quiénes sostienen esa economía informal, cooperativista, solidaria? Es esa corporalidad, ¿no? Que no están en esos, tal vez, en esos lugares de decisión, en esos lugares de observación. Y volviendo, digo, lo traía en eso porque el racismo estructural termina a veces siendo ese destino ya predeterminado, ¿no? Naciste así, de determinado lugar, y esa es y estas son tus opciones, que ni siquiera son opciones a veces. Pero bueno, la posibilidad de elegir termina siendo a veces un privilegio para muchos y muchos de nosotros. Ahora, en relación a este tópico de la violencia institucional, qué decir y qué no decir, ¿no? Porque realmente es algo que nos ha traído, de hecho nos ha convocado y somos conscientes de que hemos tenido esta visibilidad de alguna manera mucho más notoria después del asesinato de George Floyd en Estados Unidos, donde nosotros y nosotras hemos dicho, el racismo no está afuera, está adentro. Y empecemos a hablar de esto y empecemos a visibilizar, a denunciar lo que existe, ¿no? La construcción de la xenofobia hacia personas migrantes guardan ese estereotipo que es discriminación racial. O sea, no, y esa construcción del migrante bueno, blanco, ciudadano, que se lo ve como ciudadano, como alguien que puede ser un vecino o vecina, y está bien, no es lo mismo de aquel migrante racializado, negro o marrón, por decirlo así, o con ascendencia indígena marrón, que es feo,
que es peligroso, que sospecha, no lo queremos, ni siquiera ciudadano, y además para hacerlo, no hace, incluso si fuese ciudadano, si tuviera los documentos o lo que sea, no va a ser de esta identidad, no va a ser de esta cultura política, de esta identidad argentina. Entonces ahí se da esta negación, ¿no? Esa negación o la extranjerización del indígena marrón. Digo, si te dicen que sí existen, te dicen que son de otro país, que no hay acá, que no existieron. Entonces, cuando nosotros decimos, bueno, nuestros ancestros siempre estuvieron aquí y no bajaron de los barcos, tiene que ver con esa construcción, que todavía se sigue sosteniendo, digo, casi más de 200 años de Estado-Nación, más de 500 años de el habitar de nuestras raíces indígenas, esa construcción está, ¿no? O sea, esa forma de mirar y de operar bajo diferentes modos que tienen que ver con la violencia institucional. Son las fuerzas de seguridad, son las maneras las maneras de construir políticas públicas donde hay una invisibilización acerca de esto, que también creo veníamos conversando sobre el étnico racial, y también de cómo también se van implementando. Y en relación a esto, que me parece importante señalarlo, con los procesos migratorios, tuvimos también mecanismos. En el 2017 estuvo el DNU, un DNU que fue muy violento, donde reforzaba ese estereotipo. O sea, no es cualquier migrante, para nada, en absoluto. Hay un migrante bueno y malo que se construye, lo vuelvo a repetir porque justamente es lo que sucede. Se vuelve, durante esos tiempos, se crean aplicativos para denunciar situaciones irregulares, cuestiones que tienen que ver con la irregularidad, que son papeles, ¿no? Se empieza a vincular a la migración con el delito, y vuelve a reforzar todo este estallido tal vez xenofóbico que guarda esa discriminación racial hacia ciertos cuerpos y ciertos apellidos. Y algo que no es menor mencionarlo, en este mes de la memoria, verdad y justicia, o sea, en algún momento se iba a habilitar un centro de detención para migrantes y en épocas de democracia. Entonces, esos puntos, digo, es algo que nos tiene que, no lo tenemos que olvidar, que eso estuvo a punto de hacer, que las luchas colectivas y sobre todo, bueno, esto de empezar a tener memoria de lo que efectivamente fueron los procesos dictatoriales en la región y en Argentina sobre todo, pudieron frenar eso. Pero sí se estuvo a punto de tener un lugar donde se iba a tener un trato, entre comillas, diferencial hacia ciertas personas, ¿no? Hacia ciertos migrantes, y claramente sabemos a qué tipo y a qué estereotipo. Entonces esos mecanismos, eso es violencia institucional, ¿no? Una violencia institucional más directa, es una política pública que se crea, la política migratoria que se crea, que va con algún discurso tal vez más inclusivo, más diverso, que a veces eso sucede, lo vemos, digo, ¿no? O sea, a veces hay discursos bastante lavados de la igualdad, entonces decimos, ¿qué igualdad hablamos? Si la igualdad no es igual para todos, porque hay una desigualdad estructural, que esa, claramente es de esa estructura patriarcal, capitalista y colonial, ¿no? Pero bueno, a veces sucede esto y están estos mecanismos de violencia que van y están dirigidos a determinados cuerpos. Ya digamos lo que son las fuerzas de seguridad, que es obviamente otro punto importante, que eso es difícil de desentramar, ¿no? Como lo anterior que mencionaba, pero lo otro se construye porque hay un objetivo, ¿no? Y ese objetivo es justamente, ese objetivo guarda en sí lo que es el racismo estructural, ¿no? Lo que se va haciendo, hacia qué cuerpos va dirigido. Y ahí nos ha pasado también, ¿no? Que personas nacionales que no eran migrantes también estaban en esa construcción, bajo sospecha, ¿no? O sea, sospecha, peligro, y obviamente que la violencia institucional va dirigida a esos cuerpos. Por eso decimos, la pobreza tiene un color, la pobreza es marrón, tiene que ver con eso. Tiene que ver efectivamente que va a haber determinadas fuerzas de seguridad o determinadas políticas dirigidas hacia cierta población, pero es esa población específica.
Y ahí, bueno, está toda esta interseccionalidad que también hablaba un poco Dani, sobre las mujeres cis, lesbianas, trans, trabas, no binarias, o sea, y ahí el color, la corporalidad, ¿no? O sea, cuán punzante y desigual y violento termina siendo, y cuán visible e invisible, ¿no? O sea, en los lugares de las personas privadas de la libertad, quiénes son, quiénes, bueno, esto que antes por ahí decía, las personas que sostienen los lugares de servicio, quiénes son, bueno, empezar, esas preguntas que son simples, ahí te desarma esa estructura, y quiénes no están en esos lugares donde podrían también estarlo, ¿no? Y ahí creo que nos abre ese panorama de que efectivamente es mucho lo que termina de desentramarse cuando empecemos a hablar de esto. Porque, bueno, más allá de lo que sucede, en hechos puntuales tienen que ver con toda la estructura, ¿no? De ahí tenemos la universidad, la cultura, la historia, está el mundo del arte, bueno, etc. Pero bueno, quería al menos por ahí compartir eso, más vinculada hacia la resolución de las migraciones, que fue esto, ¿no? Que fueron estos mecanismos, un centro de detención, que felizmente no está, pero estuvo a punto en época de democracia, que eso no hay que olvidarlo, y estuvieron diferentes mecanismos de persecución creando ese estereotipo, ¿no? O sea, de vincular la ilegalidad con lo migratorio o lo narcotraficante con una nacionalidad, que eso también guarda en el fondo ese racismo estructural. Entonces, cuando decimos migrar no es delito, migrar es un derecho, en el trasfondo de todo eso tiene que ver con esto, ¿no? Que a veces las medidas y estas formas de intervención que existen en el trasfondo, bueno, guarda todo esto, ¿no? Vas a dirigir hacia esa población y hay un relato que se construye nuevamente que va con lo que ya había compartido en un principio, esto de que de dónde sos, los indios son de Bolivia, los mapuches no existen, los negros no existen, bueno, en el trasfondo tiene esa construcción que bajo ese estereotipo. Bueno, voy a dejar a las compañeras. Gracias, Chana. Alejandra, está silenciada. Perdón, ¿me quieres volver a hacer la pregunta, por favor? El tópico era violencias. Violencias. Nosotras consideramos, y se va a tratar de impulsar desde el punto de vista legal, ¿no? Consideramos que el racismo es una acción violenta en cuanto nos coarta la vida. Entonces, desde el movimiento de mujeres negras, estamos pidiendo que el racismo pase a ser también uno de los indicativos de ser una mujer violentada o no, en el caso de utilizar la variante étnico-racial. Yo creo, y no me voy a circunscribir a Argentina, yo soy cubana y soy formada en Cuba como actriz y toda mi vida he trabajado como actriz o como directora. En Cuba te formas con las mismas posibilidades, todos, da igual el fenotipo que nadie tenga. Pero cuando llegas al mundo profesional, no somos precisamente los que reflejamos masivamente la población, los que estamos en escena y en la televisión. Le pasa a Cuba, le pasa a Brasil, porque uno ve las telenovelas y después camina a Brasil y dice, bueno, acá el número no empata con el billete. ¿De dónde sacaron esta gente cuando yo estoy viendo otro tipo de población? Más o menos es la realidad cubana. Hay una frase de una de las que ganaron Óscares en este movimiento de mujeres negras,
que decía que la gran diferencia entre una mujer o una actriz negra, no sé bien el término que usaba, eran las posibilidades. Es decir, no tenemos las mismas posibilidades. Yo lo veo desde el campo artístico porque es el mío, pero lo veo en todo lo demás, no me hace falta. Y eso es una realidad violenta la que uno enfrenta en ese sentido. Siguiendo lo que explicaba Chana, que por los pelos efectivamente no tuvimos, creo que era Puente Pueyrredón donde proponían aquella cárcel, ¿no, Chana? Es muy fuerte que hayamos estado durante años, y hoy todavía se sigue viendo, que cada vez que se veía un afrodescendiente en un medio, era la policía pegándole. Y dime si eso no es violencia. Nos pasamos 4 años corriendo, sacando senegaleses de estaciones de policía, es decir, todo lo que tenga que ver con menos posibilidades pasa a ser un acto violento, y hay que también, digamos, abrir el abanico con respecto a la violencia, porque la circunscribimos nada más que, bueno, el femicidio, que es tremendo, o en el caso de la mujer, pero si abrimos el abanico, vemos cuántos actos violentos padecemos constantemente. A mí, personalmente, me parece de una violencia extrema que a los y a las y a les afroargentinos les digan que no existen. A mí eso me parece, bueno, mira, si considero que es violento, que armé una compañía de teatro, que fue lo que dije, lo que yo puedo ofrecer son las herramientas de lo que sé hacer. Pero a mí me parece de una violencia extrema. O sea, y contar lo que cuentan en las escuelas los niños, que además, más allá de que coincido en todo lo que explicaron las compañeras con el INADI, tuvo en una época, creo que en el 15 y en el 13, un mapa muy interesante del racismo y señalaba la escuela como uno de los grandes lugares. Hay niños y niñas afroargentinas que en un momento dado tuvieron 2 manifestaciones tremendas en edades muy jóvenes, o la violencia o la depresión. Ahí, por una historia que conozco muy cercana, una niña que casi hasta la adolescencia no habló, y fue por una pregunta por su color de piel. O sea, esto lo ves desde la niñez y cómo lo arreglas. Y no es un acto violento, no es un acto que marca tu vida, no es un acto que marca tu desarrollo. De más está decirle que es una niña que dejó la escuela. Pero claro, es lógico. Por eso hay que considerar el racismo también como un acto violento, porque cuarta las vidas, las estropea. Eso. Gracias, Alejandra. Sí, es verdad, qué interesante la perspectiva que hables como de múltiples violencias que quizás no son tan visibles como las más extremas, ¿no? Daniela. De violencia, hay muchas cosas para decir, voy a ser muy concreta. Si hay algo que nosotras, las que migramos a Buenos Aires, porque yo soy de la provincia de Salta, hemos visto la criminalidad. Es la palabra que hemos entendido y comprendido muchas veces en los calabozos o en las cárceles, solamente por vivir nuestra vida autopercibida, o como quieran llamarlo, como travesti, como digo yo siempre, pero racializada también.
porque ya teníamos un destino, y ya sabíamos cuál era nuestro final y en qué momento íbamos a morir. No había vuelta atrás respecto a eso. Y realmente si hay algo que podemos hablar de las prácticas de violencia que ejercieron con nosotras, con los cuerpos, es que nosotras estamos llevando un proceso de sanación, muchas de nosotras, porque realmente hemos visto todas las prácticas más, pero las más miserables del patriarcado en nuestros cuerpos. Lo hemos vivido. Y fueron compañeras indígenas, fueron compañeras migrantes, fueron compañeras negras, fueron compañeras que estaban en las zonas rojas y que directamente, solamente de día o de noche, caminar era detención de 60 días en democracia. Argentina tiene una deuda con nosotras, una deuda importante respecto a esto, a las prácticas de violencia que hizo el Estado para con nosotras y sobre todo para con las compañeras racializadas, las compañeras que hasta el día de hoy no ven futuro, no pueden entrar a un cupo laboral travestitrán simplemente el hecho de la estructura que solamente es pensado para algunas, pero no es pensada para nuestros cuerpos. Y es tremendo pensar esto. Es tremendo pensar que todavía no se puede pensar adentro del Estado la interseccionalidad, repensar las políticas de género, repensar las políticas sociales, culturales y políticas que llevan también al empoderamiento de otras personas, esas otredades que muchas veces se hablan pero no están, o que se dicen hablar por ellas, pero nosotras, los partícipes de esas violencias, no estamos, no nos dejan, no nos quieren y somos peligrosas. Peligrosos y peligrosos, ¿por qué? La gran pregunta siempre es, ¿qué hay de fondo en ese peligro? Que solamente mirar o solamente repensar, poder pensar y hacer una crítica es cuestión de peligro, es cuestión de pensarse que esta persona no puede pensar tampoco, no puede razonar, no tiene pensamiento, es algo externo. Hay algo biologicista en esos discursos que a nosotros y nosotros los vemos constantemente, y eso se llama violencia, porque lo ejercen constantemente. Y una de las cosas que hemos visto es callar, no decir lo que pasa. Una de esas violencias que practica y que hace el patriarcado racista es no decir las situaciones que están atravesadas sobre el racismo, no pensarlo, no cuestionarlo, no politizarlo, si se puede llamar de esta manera, para poder pensar algo más. Entonces queda ahí. Y en ese quedar ahí quedamos invisibilizadas y no podemos salir del estigma. No podemos salir del estigma y esa biologización que está en todos los lugares, pensar que es el otro, la otra, una cosa, un material que si no tiene ni sentimiento, eso es lo que provoca una violencia sistemática, estructural, que nos mata constantemente, y mata, y lo vemos constantemente en las calles, cuando mueren, cuando están esas personas invisibles tiradas en esos colchones, y no los leemos, no los podemos comprender, y encima le ponemos ese estigma. Yo creo que si tenemos que hablar de eso, tendríamos muchas cosas para decir y repensar, porque hay mucho dolor en nuestros corazones y mucha memoria que no lo comprende todavía, y que esa memoria se refleja algunas veces cuando en estos encuentros podemos pensarnos comúnmente, como dice la compañera Alejandra, la compañera Chana, para poder plasmar esto y pensar también en el tiempo que podemos pensar, porque tampoco no tenemos tiempo para pensar. Los que tienen tiempo son los que tienen privilegios. Nosotras estamos ahí en el territorio todo el día y es difícil pensar todo el tiempo cómo vamos a hacer una crítica a la teoría, y que nos exigen desde ese lugar también reflexiones, ¿no? Yo creo que lo único que nos hace pensar ahora es el encuentro común entre nosotros y pensar que esas prácticas de violencia, llevarlas al territorio, a todos los lugares, pero plasmarlas.
Y creo que estamos en ese camino, y yo estoy convencida que si hay algo que he vivido en toda mi vida, la discriminación, la violencia, la identidad de género, los odios, el patriarcado mismo, en distintos lugares que me hicieron y que hicieron a nuestras compañeras, es que no nos vamos a quedar calladas, y vamos a hablar. Y vamos a hablar, y queremos hablar de un transfeminismo decolonial, queremos hablar de un transfeminismo plurinacional, queremos hablar de nuestra Abya Yala, y queremos hablar de nuestra mamá, de nuestra familia, de nuestra abuela, que también está ahí, y que estamos nosotras ahora como hijas y nietas hablando y poniendo nuestras realidades para pensar un camino mucho más igualitario para todes, para todas, para todos, porque realmente nuestro gran camino es ese, ¿no? No es solamente una sola persona, sino todas y todas y todos. Gracias, Daniela. Bueno, es muy conmovedor escucharlas. Les voy a decir algunos mensajes para que vayan sabiendo cómo está la audiencia. Bueno, hay gente que cuenta casos. En Tulum, México, cuenta Emanuel, que asesinaron a una compatriota salvadoreña, Victoria Salazar, y que la versión de la fiscalía fue que fue un feminicidio, pero los medios de comunicación hablan de crimen de odio por racismo. Bueno, las felicitan de muchas y diferentes maneras. Bueno, Chana, hablan también de la práctica del chineo. Bueno, lo hemos hablado en otros conversatorios también, pero bueno, también es importante que la gente está hablando de esto en este momento. Bueno, y van haciendo distintas reflexiones de todo lo que ustedes están contando. Bueno, impactante, que garra, le ponen felicitaciones, bueno, agradecen el conversatorio, así que bueno, lo voy mirando en el celular porque no logro ver toda la cantidad de mensajes, entonces abro todas las pantallas que puedo. Nos queda el último tópico, que es que la pregunta en realidad sería ¿por qué ser antirracista? ¿No? Tengo anotado que comienza Alejandra, sigue Chana y cierra Daniela, pero ustedes me dicen si quieren así o me cambian todo como hicieron al principio. Como quieran, yo estoy así. ¿Está bien así? Bueno, empezás vos, Alejandra. Yo pienso, más allá de la respuesta, estuvimos revisando la ley en contra del racismo, digo en Argentina, pero en realidad es algo que se enfrenta en unos cuantos países de Latinoamérica. Todo el mundo sabe, por poner un ejemplo, que te arrebatan una cartera y te vas a una estación de policía a hacer la denuncia. Pero si te dicen de pronto, negra de mierda, ¿a dónde vas? ¿Quién nos protege? ¿Qué ley, qué soporte tenemos en ese sentido? Entonces yo creo que ahí sí hay que empujar todas, todos y todes por tener una ley. La que hay es muy antigua, del 70 y tanto, y no está lo suficientemente vertebrada a la luz de todo lo que estamos contando. Por poner un ejemplo, nosotras tres. Eso me parece importante resolverlo. Ya sabemos que es un conflicto cultural y que las leyes nos rompen cabeza, pero por lo menos contienen. Ahora no tenemos ni a dónde ir. No tenemos a dónde ir porque no nos vamos a referir al INADI como un lugar a donde ir, porque nosotras sabemos que es un lugar que no nos resuelve un problema de racismo. Entonces, ya les digo, para cualquier otra pérdida o agresión, todas, todos sabemos que vamos a una estación de policía o recurrimos a la denuncia. Pero para este tipo de cosas no tenemos nada, ni siquiera un soporte legal que nos
ayude, sí, exactamente, que ponga las cosas en su lugar. Yo di hace poco un curso a un grupo de chicas, de mujeres muy jóvenes, de todas partes de América, bueno, de todas partes de América no, pero era complicado. Tenía una en Panamá y la otra la tenía en Uruguay, pasaba por Honduras, por Nicaragua, no sé ni cómo me las arreglé. Y ellas eran muchachas muy bien formadas, activistas en sentido general, pero sabemos que en el arte se utiliza, que para el activismo se utiliza mucho el arte. Entonces lo que hicimos fue, dar un curso en que si usábamos elementos performáticos, conocer la historia de la performance. Si usábamos teatro callejero, conocer todo el recorrido de este tipo de especialidad teatral y así. Pero de lo que partimos fue de una foto tremenda que encontró una compañera afro acá en Argentina, y era mujeres en Colombia con los pañuelos verdes, paradas de espaldas al mar, y al lado una palenquera negra con una cesta en la cabeza llena de frutas. Las distancias corporales que se veían entre la palenquera que las observaba, era del palenque de San Basilio, y las mujeres de la campaña por el aborto, hablaba de que no solo se puede ser feminista, sino que también hay que ser antirracista, porque si no, además de anticapitalista, o sea, porque si no, no llegamos. A mí me parecía una imagen tan extraordinaria que poder dar clases a partir de semejante imagen, les confieso que ha sido de las veces en que más he disfrutado impartir alguna asignatura, porque lo llegamos a trabajar de tal manera escénicamente que aunque ninguna de aquellas muchachas eran afro, se llevaron en su mano las ausencias que hasta movimientos de tanto peso como el movimiento de mujeres puede tener. Somos muchas y hemos visto durante mucho tiempo el Instituto de la Mujer. ¿Cómo el Instituto de la Mujer? ¿De qué mujer estamos hablando? Es decir, cada vez que vemos en singular, hay una ahí que falta. Entonces, ya les digo, la imagen de estas compañeras de la campaña, que ni cuenta se dieron que había una distancia, una mujer negra, observándolas y que no estaba en lo más mínimo integrada, nos hace pensar cuán antirracista tenemos que ser, incluso, digamos, no solo desde el punto de vista intencional, sino incluso hasta cuando no nos damos cuenta. Porque excluir es también un acto racista. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Eso. Gracias, Alejandra. A Daniela se había caído. Ahí está, de nuevo. Bueno, Chana. Ahí la recuperamos a Dani. Bien, muy bien. Volvió con todo. Furia otra vez. La internet a mí se me cayó en el momento, discúlpenme, perdonen, cosas que pasan en la conexión. No te preocupes. Estamos acá. Bueno, tiene que ser, digo, ya es como el transfeminismo. Nosotras planteamos transfeminismo antirracista,
¿Y por qué? Porque esto que decía la compañera, estaba pensando un poco, Ale, de lo que mencionaba acerca del feminismo. Hay también una construcción, ¿no? Un feminismo más académico, más institucional, feminismo popular, digo, hay diferentes formas que se habitan, que se construyen, que incluso que tienen que ver también con las trayectorias propias, las colectivas, digo, hay todo un entramado, ¿no? Y en ese entramado de la lucha por la desigualdad, para lograr mayor igualdad, no, o sea, hay algo que no está. Lo que no está es lo étnico-racial, digo por ponerlo en esos términos, ¿no? O sea, lo que no está justamente es aquello que tiene una historia, hay una memoria, tiene 500 años. Y lo traigo así porque esa es la estructura colonial, la estructura capitalista y patriarcal, o sea, ese entramado que tiene, que perdura, justamente lo que hace es esto, o sea, lo que venimos tal vez compartiendo en esto. Incluso, mira, en esa clasificación, jerarquización de los cuerpos que importan y cuerpos que no, también está en la estética, ¿no? Esa construcción de lo bello y lo feo. En las publicidades, en los medios de comunicación, en incluso los, los objetos, la ropa, digo, o sea, todo un mundo, ¿no? De significados, un mundo del consumo, ¿no? Donde ahí mismo, y en la estética, está también esa construcción. Digo, incluso en el deseo, ¿no? Que ahí tal vez vamos por otra vía, pero no me parece menos importante porque termina incluso imponiendo eso, ¿no? Te termina imponiendo que es bello, que es feo, que cuerpos sí, que cuerpos no, y por otro lado, no está, termina generando como esa superioridad o el blanqueamiento o el mestizaje que existe, que da para, creo, explayando para otro conversatorio u otra charla, pero que no es menor, digo, todo eso justamente tiene que ver con esa construcción que hace que efectivamente nosotras digamos transfeminismo antirracismo. ¿Por qué? Y desde el sur, digo, hay diferentes movimientos y corrientes que también está ese planteo de la desigualdad. Hay una desigualdad que no es igual, que no es la misma mujer universal, tampoco es mujer, digo, tampoco caemos en esa categoría de construcción de mujer, porque son esas identidades, ¿no? Donde a la hora de esto, de hacer una denuncia, tal vez la denuncia nunca llega. A la hora de acceder o intentar acceder al sistema judicial, en ese sistema judicial tampoco llega. O se te interpreta de una manera, como hemos sabido, casos de Reina Moraz, que digo, que ahí justamente lo que se hace es como la judicialización y la judicialización racista, digo, bajo esos términos, y donde ahí obviamente hubo como esta lucha más colectiva, feminista y demás. Pero digo, la incorporación o la transversalización del antirracismo tiene que estar en todas estas dimensiones, porque incluso está en esto, o sea, en lo más mínimo que tal o no, vamos a verlo de qué manera, ¿no? De lo bello y lo feo, del deseo, qué sí podés desear y qué no, qué es deseable y qué no, qué es placer y qué no. Me parece que esos puntos son importantes. Y, ¿por qué no mencionar? O sea, ¿qué tipo de estrategias podemos hacer? ¿Se puede hacer o no se puede hacer? Porque son preguntas que también nos hemos hecho dentro del espacio. Bueno, ¿qué hacemos con esto? O sea, ¿cómo empezamos a desentramar en diferentes lugares? Porque no es solamente una teoría, sino se está justamente en estos cuerpos. Y desde un lugar más de transformación, o sea, transformar la vergüenza, la negación y el enojo, porque claramente hay un enojo, en amor, en habitar, en recibir, en construir, lleva obviamente tiempo, y el tiempo a veces es un privilegio, ¿no? En esto me sumo, y porque nos termina sucediendo así, o sea, y cómo lo hacemos, ¿no? Y ahí empezamos a hacer diferentes acciones, digo, que no son menores, que entramar en el mundo del museo, o sea, los museos, en la cultura, o sea, presentar, que hay algo que sí también lo quería compartir, que no me quería olvidar, que en Brasil unas compañeras que son migrantes con ascendencia indígena marrón, presentaron un proyecto ahí en San Pablo para esta inclusión, ¿no? De
lo indígena marrón como una herramienta para el municipio de San Pablo de denuncia, que ojalá lo tomen, que ojalá pueda ser, porque ahí lo que sucede también es eso, o sea, si no estás incluido bajo esas normas, bajo esas categorías, es difícil esto, ¿no? La denuncia. Y una denuncia que tiene que ver con la corporalidad, y que en ese punto, digo, repito lo anterior, o sea, no podemos hablar de la lucha contra la desigualdad o la igualdad, porque obviamente en todas esas luchas el trasfondo está esto, ¿no? O sea, que es el racismo, la estructura racial, que es patriarcal, que es colonial y capitalista. Entonces, me sumo también a lo que decía Ale de ser anticapitalista, es que claro que sí, o sea, justamente el capitalismo nos ha hecho modernizar el racismo, ¿no? Y cada vez es mucho, o sea, cada vez trabajamos más para comer y vivir que aquella plusvalía de años anteriores. Digo, también existe eso, y en esa precarización y explotación del trabajo están estos cuerpos, que están en estos lugares de servicio, que hoy en día entiendo, o sea, las mujeres migrantes racializadas están en esos lugares del frente de salud, digo, en diferentes espacios. Digo salud por lo que estamos atravesando hoy en día. Y no quería dejar también de mencionar que es un momento, digo, que es muy difícil, ¿no? De poder plantearlo, ¿no? Porque a medida que van creciendo estas maneras de decir, vamos a hablar, vamos a hacer estas estrategias colectivas, porque hay que hacerlo colectivo. O sea, esto no lo podríamos hacer solamente un par de personas, si no lo hacemos feministas, antirracistas, o transfeministas, antirracistas, movimientos indígenas, naciones, comunidades, etcétera, porque hay algo ahí, ¿no? Se está luchando contra ese tipo de sistema, ¿no? Contra ese sistema mundo que te mira de determinada manera, te categoriza, te clasifica, te aniquila. Y también poder hacer esa reflexión, ¿no? Incluso en esos lugares donde, siendo políticamente correcto, abiertamente tolerante, inclusivamente igualitaria, yace estas formas, ¿no? Entonces, y en un contexto donde también hay este odio que está, sobre el iba a ser cada vez más, y a veces aparece o no, que es necesario hacerlo, ¿no? O sea, es algo que ya no lo hemos inventado, porque son estrategias y luchas que ya vienen de movimientos, de organizaciones y demás. Pero sí nos parece puntualmente remarcar lo que desde acá se quiere construir, porque también somos parte de ese proceso migratorio. O sea, ese proceso migratorio hace que habites en otros lugares y que en esos lugares intentes ver de qué manera vos vas a construir una comunidad, y cómo también te interpela el feminismo, cómo te interpelan determinados sujetos que son sujetos políticos, pero que en ese trasfondo tiene que estar esto, porque si no, no hay sororidad que valga. Digo, eso también es una realidad. La sororidad, de alguna manera, también tiene que ver con eso, ¿no? O sea, con el dar el lugar es también, obviamente, perder ciertos privilegios, pero privilegios que pueden ser que sean conscientes o no, vaya uno a saber, ¿no? Pero justamente eso hace que haya esta representatividad, que los niños, niñas, jóvenes, puedan verse en un futuro que no sea ese futuro determinado, sino ser un futuro vivible y habitable, que puedan decir, yo quiero ser cineasta, yo lo puedo ser, voy a ser presidente, lo puedo hacer, quiero ser modelo, no sé, quiero ser algo que me permite elegir. Y me parece que ese es el punto más difícil de poder hacer, porque la elección termina siendo un privilegio. Y para mí, o sea, el feminismo, o transfeminismo antirracista, tiene que ser eso, llegar a algo más radical, que es muy difícil claramente, pero sin embargo es eso, plantear ese mundo posible que hoy lo habitan, ¿no? Y estamos habitando en un momento bastante complejo, ¿no? Donde ahí se pueden hacer ciertas acciones chiquitas pero colectivas, o sea, como también entre nosotros, me parece. Bueno, ahí dejo a mi compañera. Gracias, Chana, muy clara. Bueno, Daniela, ¿por qué no alcanza solo con no ser racista y hay que ser antirracista? Porque es hermoso, porque es lindo, te sentís libre, encontrás diversidad, encontrás
otra manera, otra forma de entender y comprender para qué estamos habitando en este mundo. No hay mucho para decir respecto a esto porque el otro es otro, es lejano a mí. Simplemente es comprender la empatía, solamente eso, y reflejarnos como seres humanos. Realmente yo siempre me pongo a pensar ¿qué pasa que no sé, en la educación nuestra, sobre todo en Argentina, nunca se habló de racismo, nunca se habló respecto a qué es lo que pasaba, nunca se educó con una mirada antirracista, nunca se pensó ni nadie en ese ideal de que todos somos iguales, todos somos buenos, pero a la hora de reflejar los poderes, los lugares de poderes, nadie, no todos éramos iguales y no todos teníamos el mismo fenotipo. Entonces, ¿qué es lo que había alrededor, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar a tener una educación mucho más con una mirada antirracista? Es aprendiendo y educándonos entre todos, entre todas, entre todos, una mirada interseccional, una mirada con todos los autores y de saberes, de conoceres que están ahí y que realmente son importantes y son constructivos para una mirada hermosa en este Abya que habitamos, ¿no? Realmente yo estoy haciendo mi descolonización, si se puede decir, o estoy repensando y trayendo a la historia lo que no me han contado, nunca me han contado, ni en la escuela, ni en la televisión, ni en el teatro, ni en ningún lugar donde aprendí en la academia. Nadie me contó de cómo la enseñanza de mi mamá indígena estaba plasmada en hacer las humitas con el maíz, y mi abuela que también estaba ahí, plasmada la historia, y desde ese lugar comprender lo que era importante para ella, el valor de convivir en este hábitat, en el hábitat de los cerros y todo eso que ella me lo enseñaba, y yo decía, lo mejor es lo otro, lo mejor está en la ciudad, lo mejor está allá, eso es lo que tenemos que aprender, y ella me estaba dando una enseñanza superior a toda esa enseñanza que me venía a colonizar, y yo estoy sacándome esas cosas para repensar y reformular nuevas historias, y así también en colectivos, en comunidad, reformular nuevas visiones, una forma más dinámica y más empática, porque realmente no le encuentro lugar en el Estado Nacional que sea más empático en ese aspecto. Va a tener que salir de nosotros, y sobre todo del movimiento feminista, el movimiento transfeminista, esos movimientos feministas que están ahí y que han hecho una construcción de una larga historia de construir desde otro lugar y desde otro lazo, ¿no? Yo también me voy a situar en nuestras hermanas. Cuando nosotras nos empezamos a hablar en el colectivo Identidad Marrona, ni una menos, nosotras éramos 6, 7 compañeras y llevábamos nuestros carteles que decían lo que pasaba el racismo, y nos sacaban fotos como diciendo, mirá de buena lo exótico que dicen como si no hubiéramos vivido la misma situación que ella. Entonces, también ahí empezamos a formar y a reformular el feminismo para pensar a futuro que se haga plurinacional. Y cuando se empezó a hablar adentro del campo feminista plurinacional, no volvió atrás, porque lo comprendieron y lo entendieron, y hoy abrazan la huipala, y hoy abrazan a las compañeras afro, entienden las compañeras y dan lugar a la empatía, ¿no? Realmente es un campo para trabajar. Yo no quiero pensarme en un lugar a donde cada vez estamos usando barbijo, donde cada vez estamos más contaminados en este lugar muerto, sino pensarme una nueva forma, una nueva dinámica, una nueva manera de convivir con lo que estamos conviviendo todo el día, ¿no? Y eso a mí me hace reformular mi forma de vivir para pensar en una mirada antirracista. Así que yo te quiero agradecer, y realmente es hermoso vivir de este lugar, de esa otredad que supone. Es maravilloso
poder entender que podemos estar tranquilos en ese aspecto y saber que estamos en un camino mucho más sano, más sano, no lo diría sano, sino más sanador de tantas heridas que nos hicieron, ¿no? Que nos han dejado. Así que abrazo a las compañeras, a Chana, y abrazo a Ale, que son compañeras que le ponen fuerza en el territorio, y a vos, Sonia, que nos brindaste esta posibilidad también de hablar y decir, vengan compañera, hablemos. Cuando yo te llamé, acá hay que poner esto, vos ni dudaste y estuviste ahí presente, y nos das esta puerta para que se pueda entender todo lo que pasa en los derechos humanos y sobre todo en el feminismo latinoamericano. Así que muchas gracias. No, bueno, muchas gracias, Daniela. Bueno, gracias, compañeras, a las tres, Chana, Alejandra. Es muy conmovedor escucharlas. Bueno, yo con Daniela tengo más relación, así que la ando escuchando hace rato, y siempre me deja pensando. Hoy me dejaron las tres la cabeza dando vueltas. Pensaba esto del privilegio que las tres mencionaban, que no solo el privilegio de tener la posibilidad de hablar o de tener un espacio donde hablar, sino el privilegio de poder pensarlo, ¿no? Tener un segundo solamente para pensar, digo, ya, qué discriminatorio es eso, no poder ni siquiera pensar. Y nosotros que desde Aralma nos ocupamos desde la infancia, sabemos que, ¿no?, el racismo comienza desde antes de la cuna, así que bueno, esperamos que todos los participantes hayan podido, están replicando, la audiencia ha replicado el video y la transmisión en vivo, están muchos de acuerdo con el transfeminismo plurinacional, por supuesto, otros dicen que es un desafío en la formación docente. Yo también pienso lo mismo y creo que ustedes también. Es realmente, digo, la educación tal como la conocemos es absolutamente racista, bueno, porque está escrita por el mundo blanco y no hay lugar para el no blanco, como dice Rita. Así que muchísimas gracias, compañeras, la verdad es que un honor recibirlas acá en Aralma, haremos otro prontito. Voy a cortar primero la transmisión en vivo y después nos despedimos acá. Bueno, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Dicen fabulosas las tres, increíbles las reflexiones, así que bueno, les mandan felicitaciones desde muchos lugares. Así que bueno, gracias a la audiencia, gracias por compartir el video, la transmisión en vivo, el video, los comentarios, así que bueno, seguimos adelante para construir un mundo un poquito mejor. Muchas gracias a todos. Ahí estamos solas, chicas.